Muy buenas noches. Bienvenido a la Escuela Bíblica no Dominical. Esta es la voz de la Primera Iglesia Bautista de Fajardo y estaremos discutiendo en la lección número 7 del manual de la revista del discípulo, Fidelidad Desafiante. La clase de hoy es Fidelidad Desafiante. Y continuamos, ¿verdad? En estudios bíblicos en tiempos de COVID. En estos últimos días ha habido un pico, así que, ¿verdad? Así que asegúrese de mantener su distancia, su protección, ¿verdad? Queremos que todos estemos saludables. Ya está llegando al final, ¿verdad? Esperamos esto. Porque ya empieza el proceso de vacunación prontamente, así que ya esperaríamos que 3 a 6 meses ya todo esto sea parte del pasado y nosotros podamos estar reuniéndonos como de costumbre y haciendo todas las cosas que en el pasado hacíamos con alegría y devoción. Y como les mencioné, estaremos discutiendo la lección número 7, Fidelidad Desafiante, y continuamos en el texto de Job 24, ¿verdad? Y seguimos leyendo el libro de Job. Este es un capítulo difícil, así que vamos a ver cómo nos va en una clase media árida. Así que vamos a ver cómo nos va. El bosquejo de la clase es del desconocimiento de Dios, en el primer verso 24.1, lo que hacen la injusticia en proveer la verdad, y por último, la queja que denota angustia. ¿Okay? Así que empezamos con una oración para que el Señor nos dirija en esta clase. Alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí con vida, Señor, en familia, Señor, porque podemos, y tú eres quien nos redarguye y nos protege de todo, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra que va a ser leída, que cale en nuestros corazones, Señor, transforme nuestras vidas, Señor, y que nos haga recapacitar y acercarnos un poquito más a ti. Te alabamos y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y empezamos con la introducción con carita de perrito triste. Así que vamos a estar hablando de una palabra bien cortita en nuestro idioma que se llama la fe. La fe. Esto es una palabra corta con muchas definiciones, mucho matiz, ¿verdad? La fe es el don más preciado de Dios. Por ella podemos conocer los propósitos divinos que son para salvación, ¿verdad? Saben que hemos hablado en otras clases que la definición de la fe puede ser la fe como si fuera sinónimo de la religión, de la creencia, nuestra creencia, la fe que salva, nuestra religión que salva, la fe islámica, la fe judía, la fe budista, ¿verdad? Usando ese contexto de lo que significa, ¿verdad?, una religión. Y esa es la definición que estamos hablando, es conocer los propósitos divinos que son para salvación, ¿ven? La salvación. Al confiar en su gracia encontramos la certeza que nos permite creer. Por la fe comprendemos los actos salvíficos de Dios en la historia, su revelación en Cristo y su presencia constante por la acción del Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura encontramos testimonios fehacientes de comunidades creyentes que nos han precedido y nos animan a continuar por el camino de la vida cristiana. En medio de las pruebas y conflictos, la fe nos nutre y nos fortalece para perseverar. La fe anima la esperanza y nos asegura que Dios lleva a toda su creación a la plenitud de amor. Ese amor está ahí disponible para toda la humanidad. La oración, la meditación y otras disciplinas espirituales son alicientes que permiten madurar nuestra fe. Y la pregunta un poquito existencial es, ¿para qué sirve nuestra fe? ¿Verdad? ¿Por qué tú tienes una fe? ¿Por qué tú no eres como, ¿verdad? ¿Por qué la fe es diferente? ¿Verdad? ¿Por qué la fe tiene alguna relevancia en nuestra vida que nos hace diferente a otra persona? Que reaccionamos diferente a otras situaciones. La fe, nuestra creencia, cambia nuestro comportamiento. ¿Para qué sirve eso? ¿Con qué se come eso? Y es parte de las reflexiones que hemos tenido en las clases pasadas. Y es parte de lo que vamos a estar discutiendo. Vamos a empezar con un texto para que no se me pierdan. En la clase de hoy, como les dije, va a estar heavy. El desconocimiento de Dios. Y el texto es Job 24, y vamos a estar en Job 24, así que lo busca, lo marca, y si tiene más de una
versión, pues mejor todavía, porque como les dije, pues el texto está interesante. Si los tiempos no se esconden del Todopoderoso, ¿por qué no los perciben quienes dicen conocerlo? Eso parece como un trabalengua, ¿verdad? Pero si vamos a una versión más sencilla, ¿verdad? Para que podamos sacarle, ¿verdad? Un poquito dice, nosotros los amigos de Dios esperamos impacientes que castigue a los malvados, ¿verdad? Saben que esta es la historia de Job, donde vienen los amigos de Job y Job tiene todo este sinnúmero de situaciones catastróficas, desde la muerte de sus hijos, la pérdida de todas sus posesiones, problemas con su matrimonio, hasta el final la pérdida de su propia salud, ¿verdad? Y estaba, como quien dice, completamente desamparado. Y entonces llegan sus amigos, ¿verdad? En la clase pasada habíamos visto cómo ellos hacen un proceso de linchamiento teológico, ¿verdad? Donde buscan e indagan en él que todo eso que le está pasando es por la culpa de él, ¿verdad? Y que él había hecho algo malo. Entonces, habla, y es parte de lo bonito del texto, de el desbalance de la injusticia, ¿verdad? La pregunta de por qué, son dos preguntas, ¿verdad? Aunque a veces posiblemente hacemos una nada más que dice, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? O lo contrario es por qué le pasan cosas buenas a gente mala, ¿verdad? En este caso, esta es la pregunta que ellos están discutiendo. Nosotros los amigos de Dios esperamos impacientes que castiguen a los malvados. En medio de las situaciones, ¿verdad? Es bien dificultoso. El tiempo de espera en medio de la dificultad es bien difícil. Eso es una foto, ¿verdad? Para ponernos en contexto, ¿verdad? Del sufrimiento que tenía Job y traerlo en algo que sea más relevante a nuestra situación, ¿verdad? Esto es un mercado en Venezuela, ahora en medio del COVID. Como ustedes saben, estos hermanos en Venezuela, ¿verdad? Su economía colapsó. Entonces ahora este issue con los lockdown, contrario en Estados Unidos, donde está el PUA, o tienen en Puerto Rico, ¿verdad? Desempleo y tienen todas estas cosas, allí no hay nada. Las personas están sobreviviendo como pueden dentro de esta gran catástrofe que tienen, ¿verdad? El gobierno colapsó, ¿verdad? La parte administrativa gubernamental de salubridad colapsó y no pueden bregar con eso. ¿Y cómo uno trabaja, ¿verdad? El tiempo de espera, estamos esperando en medio de esta gran dificultad, ¿cómo lo trabajamos, ¿verdad? ¿Qué la fe nos da? ¿Con qué se come eso? Porque cuando las cosas nos van bien, especialmente como uno quiere, uno pensaría de que, pues, que está bien chévere, ¿verdad? Qué bueno que las cosas van bien, yo lo puedo resolver todo con esto, con aquello, hago un cheque y se resuelve, o, ¿verdad? O va a venir el chequecito a final de mes y va a cuadrar toda la cosa, ¿verdad? Hablando desde el punto de vista, ¿verdad? Monetario en este caso. Pero ¿cómo en tiempo de la dificultad, qué relevancia tiene mi fe? Entonces, la pregunta bien profunda que hace Job es, nosotros los amigos de Dios esperamos en dolor en medio de situaciones donde hay gente bien malvada, ¿verdad? Así que no hay un punto salvífico en ese primer texto, vamos a seguir. Parte 2. Los que hacen injusticia y promueven la maldad. Si usted creía que ese era malo, ahora sí se pone malo. Y dice, Job 24, del 9 al 12, se me cayó el 12, ¿ven? Pero va arriba. Dice el 9. Al huérfano se le aparta de los pechos de su madre, al pobre se le retiene a cambio de una deuda. Por no tener ropa andan desnudos, aunque cargados de trigo van muriéndose de hambre. Exprimen aceitunas en las terrazas, pisan uvas en las cubas, pero desfallecen de sed. De la ciudad se eleva el clamor de los moribundos, la garganta de los heridos reclama ayuda, pero Dios ni se da por enterado. ¡Wow! ¿Verdad? Y está hablando de a nosotros en el mundo moderno se nos hace difícil podernos identificar con esta situación que era muy común en el tiempo de Job, donde las familias, contrario, por ejemplo, imagínense un tiempo donde no hay irrigación, donde no hay supermercado, donde no hay todas estas cosas, y si la siembra fallaba de este año, nadie comía, no había otro sitio, ¿verdad? Si había sequía, pues, y entonces lo que ocurría muchas veces eran
que la familia, imagínense usted, usted en su familia está trabajando todo el día, ¿verdad? Porque no había tiempo de ocio como ahora, todo el mundo está viendo Facebook, de las 12, 14, 16 horas que uno está despierto, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos en camino al trabajo. En ese tiempo se trabajaba así, de manera que más o menos 16 horas aproximadamente usted las pasaba trabajando. Se levantaba de sol a después del sol. De sol a sol usted trabajaba para su jefe y por la noche trabajaba para usted. Y muchas de las cosas era que con todo y que usted hacía eso, no era suficiente y había que entregar a sus hijos a servidumbre. ¿Ve? Y había que pagar las deudas nuestras dando a los hijos para trabajo, ¿verdad? De esclavo. Y era bien común esto, ¿verdad? Y por eso lo dice, apartan de los pechos de las madres a los huérfanos, el pobre se retira a cambio de una deuda, ¿verdad? Eso lo que está hablando es que dentro de la gran situación difícil, de lo difícil que es la vida, algunas personas abusan en medio de la dificultad. Ahora mismo, ¿verdad? Hay unas discusiones culturales en los Estados Unidos bien interesantes, especialmente de personas que no saben nada de historia, que están argumentando de que hay unas estructuras de poder que han mantenido a otras personas, ¿verdad? En dificultad, ¿verdad? Unas personas, por ejemplo, la discusión en los Estados Unidos es que los blancos es una cultura inherentemente mala, abusadora y que hay que buscar la manera de balancearlo, ¿verdad? Esas son unas discusiones que están ocurriendo ahora. Y las personas que tienen esta postura, pues, ¿verdad? En cierto modo lo que hacen es proyectar su situación de este momento a un énfasis histórico. Cuando la vida de hoy en día, ¿verdad? Es una vida bien cómoda. Nunca en la historia. La gente más pobre de nuestra nación, por lo menos en los Estados Unidos, vive mucho mejor, ¿verdad? Que lo que podemos ver en el tiempo de Job y, ¿verdad? Y posiblemente en el 85% de los países de la Tierra. ¿Verdad? Y la vida era difícil, la vida es difícil, siempre lo ha sido. Es cierto, de verdad, que algunas personas tenían más privilegios que otras, pero dentro de eso, esas personas eran también abusadas, ¿verdad? Y porque la persona que piensa que la naturaleza del hombre es buena, pues se equivoca porque la Biblia dice que todos caímos. Y la naturaleza inherentemente del ser humano no es buena, es mala. El Espíritu Santo y nuestro acercamiento a la divinidad, a Dios, es la que nos transforma y nos acerca a hacer lo que nosotros podríamos considerar como bueno. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que es la queja que tiene Job. En medio de todo lo que me está ocurriendo, tú me mandas estos amigos míos y para que me pateen mientras estoy en el piso. En serio, ¿verdad? En el medio de la dificultad hay personas que, por ejemplo, un ejemplo bien interesante, el libro de algunos, pero a mí me gusta más otro. No sé si han escuchado un banco que se llama el Banco Grameen. El Banco Grameen es en Asia y entonces este era un doctor en economía, un profesor que hablaba mucho de la igualdad y de cómo ayudar a las personas que eran altamente pobres, ¿verdad? Entonces todo esto era teórico, ¿verdad? Porque él era un profesor, un intelectual, pero un día él salió de su clase y unas mujeres lo pararon y dijeron, nosotros escuchamos su clase y se oye bien bonita, pero la situación es cómo eso sirve en el mundo real, ¿verdad? Cómo traemos eso a eso. Y entonces él dijo, por ejemplo, nosotros vivimos en una aldea bien pobre y no tenemos dinero para comprar materia prima para hacer cualquier tipo de labor, por ejemplo, costura y hacer una camisa y poderla vender. De manera que hay unos sharks, ¿verdad? Unos tiburones que nos prestan dinero para comprar la tela y nos dan el dinero, pero la tela se la tenemos que comprar a sobreprecio a esa persona. Y no solamente eso, sino que le tenemos que vender la camisa a ellos a su precio. O sea que perdemos 3 veces. Y entonces no hay forma de salir del vicio. Al final nosotros nos ganamos un pedacito que es lo suficiente para poner alguna comida dentro de la boca de las personas. Pero no es suficiente para salir de esa adicción a esta persona que está abusando de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Dígame usted, que sabe tanto, ¿cómo podemos arreglar esto?
¿Verdad? Y él le pregunta, ¿y cuánto tú debes? ¿Cuánto ustedes deben? Y él le dijo, era el equivalente a $1. Esas personas estaban siendo servidumbre de estas personas abusadoras por $1 diario. Y entonces eran 3 mujeres, él sacó de su cartera $6, ¿verdad? Y le dio, toma, estos 3 para que pague la deuda y estos 3 es para que empiecen de nuevo, sin la persona. Y de ahí sale la idea de Grameen Bank, de cómo tratar de ayudar a estas personas que son sumamente pobres, en un banco que se llama Microloan, para ayudar a estas personas. Y de nuevo, en medio de esa gran dificultad, hay personas que en su naturaleza caída van a abusar de ellos, que es lo que se queja Job. Y por último, la parte 3 es la queja que denota angustia. También está medio convoluted, dicen en inglés, ¿verdad? Dice Job 24 del 19 al 25, dice: así como el calor y la sequía arrebatan con violencia la nieve derretida, así el sepulcro arrebatará a los pecadores. Su propia madre se olvidará de ellos. Los gusanos se lo comen. Nadie vuelve a recordarlos. Son desgajados como árboles. Maltratan a la estéril y a la mujer sin hijos. Jamás buscan el bien de la viuda. Pero Dios con su poder arrastra a los poderosos. Cuando Él se levanta, nadie tiene segura la vida. Dios los deja sentirse seguros, pero no les quita la vista de encima. Por algún tiempo son exaltados, pero luego dejan de existir. Son humillados y recogidos como hierba, son cortados como espigas. ¿Quién puede probar que es falso lo que digo y reducir mis palabras a la nada? ¿Verdad? Y es ¿verdad? Este clamor, esto es un clamor de angustia de Job, ¿verdad? Y en medio de la situación, como les mencionaba ahorita, algunas personas abusan en medio de la dificultad, ¿verdad? Y esa foto que estaban viendo ahí, porque es bien relevante a estas discusiones, ¿verdad? Específicamente de la angustia, del abuso y cómo las personas sobreviven en medio de estas situaciones. Es el campo de concentración nazi, y los nazis eran bien listos, era una gente bien inteligente, diabólicamente inteligente, y una de las cosas que ellos hacían en los campos de concentración era que ellos, la SS, que eran, ¿verdad?, los peores de los peores, elegían a una cosa que se llama un capo. El capo, ¿verdad?, en el argot judío, era este judío que era un prisionero también, pero se le daba los privilegios de ser como si fuera un organizador de la barraca donde estuvieran. Vamos a decir, si la barraca eran de 50, cada 50 tenían un capo, y ese capo se dedicaba en organizar en ciertas cosas. Y una de las cosas que ocurría era que estas personas, ¿verdad? Y muchos de los judíos dan esta anécdota, eran más malas que los mismos nazis, porque ellos se querían ver y se querían congraciar con los nazis, así que eran más malos contra sus propios hermanos para congraciarse y no perder los privilegios que le estaban dando a los nazis. Es una situación absurdamente diabólica, ¿verdad? Para uno sobrevivir, pues uno pisa lo otro, ¿verdad? Y en medio de esto siempre va a ocurrir, en medio de las dificultades siempre va a estar estas personas que abusan. Usted los conoce, usted lo sabe, como en la corrupción del gobierno, en medio de que la cosa está tan mal en Puerto Rico, desde el punto de vista de la deuda y todas estas cosas, pues personas con sus amistades, buscándole lo quiso y todas estas cosas que colapsan, ¿verdad? El buen administración, ¿verdad? Y esto ocurre, ¿verdad? Esto es un ejemplo de lo que ocurre, ¿verdad?, en las familias de igual manera, ¿verdad? Porque el gobierno, la gente quiere poner una ética diferente, pero el gobierno es una muestra de lo que es la sociedad puertorriqueña, ¿verdad? Eso es lo que hay en la sociedad, lo que hay en el gobierno, es lo mismo. ¿Verdad? Y a veces que la gente critica, pero entonces no está viendo lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre en medio de eso? Y entonces nosotros tenemos, como cristianos, en medio de esta situación, tenemos una de dos opciones. O vamos a hacer un capo, o vamos a ayudar en medio de la necesidad. Sí hay necesidad, sí la hay. Hoy en día hay más que en otro tiempo. Los últimos 4 años en Puerto Rico, 3 años, han sido bien fuertes, ¿verdad? Pero dentro de toda esa situación, usted sabe que hay personas que están aún peores. Y nosotros, en medio de ver
hermanos nuestros que están en situación peor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer capo? ¿O vamos a ayudar a otros en medio de la necesidad? No. ¿Verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces ahí viene la contestación, que es al final, está media escondida, pero hay que sacarla para poder sacar una historia que redarguya la narración. Es que Dios no está callado, Dios se levanta, ¿verdad? Dios nos observa y dice, a ver, ¿para dónde llegan, hasta dónde van a llegar esto? ¿Verdad? Y porque la naturaleza y Dios nosotros nos metemos en problemas y en ese mismo problema tenemos las dos opciones. O nos volvemos los capos que vamos a abusar y destruir, o nos volvemos unas personas que hacen, ¿verdad?, el regalo. Dios se levanta en justicia con su regalo de amor, con su regalo de estar con nosotros, ¿verdad?, en su perfección. Por eso es tan bonito Jesucristo, que es el regalo perfecto, ¿verdad? Ese regalo de amor. ¿Qué regalo vamos a hacer nosotros en medio de eso? Dios se levanta en justicia, dice Job. Se levanta en justicia y toda la gente, toda la tierra tiene que temer, ¿verdad? Y nosotros, más que por la justicia, ¿verdad?, que significa la justicia, dar a cada cual lo que se merece. Nosotros creemos en la gracia por encima de la justicia, que es dar a las personas lo que no se merecen, darle por encima, ¿verdad? Es lo contrario, el anticapo, es lo contrario, ¿verdad? Y como nosotros en medio de estas dificultades que se prueba esa fe, lo mencionamos hablando de lo que tú crees, cuán relevante es lo que tú crees. Cuando la cosa se pone dura, entonces nosotros claudicamos y nos volvemos capos, eso es lo que vamos a hacer. O cuando la cosa se pone dura, tú dices, este es el reto que Dios me dio para transformar mi vida y acercarme tanto a Él usando el regalo del amor que Dios dio. Y ese es el regalo perfecto, ¿verdad? El regalo perfecto de Dios que lo abandonó todo y no consideró atesorar esa perfección, atesorar toda la cosa que tenía inmediata, sino que se encarnó ¿verdad? Y estamos en este periodo empezando el proceso de la celebración hermosa de la Natividad, de la Navidad, ¿verdad? Que Dios nos dio ese regalo perfecto. En medio de toda la situación, Dios lo abandonó todo por nosotros, ¿verdad? Y dio el ejemplo perfecto de no solamente la justicia divina, ¿verdad?, sino también de la gracia, del regalo inmerecido, que es el punto totalmente diferenciador de nuestra fe cristiana, la gracia. Así que, para concluir, el texto nos plantea la queja de Job ante Dios por su sufrimiento, que era verdadero. El tema de la retribución está presente, donde él piensa que Dios no responde ante las injusticias, que Dios está callado, ¿verdad? La queja subraya el abandono y el olvido, ¿verdad? Ese sentimiento de abandono y olvido que Job tenía, pero en medio de eso, en medio de todas las cosas, él se acuerda y dice y reitera su fe en Dios, ¿verdad? Qué bonito. ¿Cómo entender entonces la fe a partir de las dudas y cuestionamientos que nos acechan? A cada uno de nosotros nos acechan. Hay días que estamos tristes, yo no sé si a usted le pasa o es a mí nada más. Hay días que estamos alegres, hay días que nos pasan cosas, ¿verdad? Pero tenemos que saber, ¿verdad?, que Dios está con nosotros, ¿verdad? Que Dios constantemente continúa con nosotros y no hay, ¿verdad?, aunque nosotros podamos entender o percibir en nuestra inocencia o ignorancia una indiferencia divina, nosotros podemos tener la fe que en medio de eso, como nosotros decíamos, como decían, ¿verdad?, los amigos de Daniel, aunque Dios nos salve, como quiera yo le alabo, ¿verdad? El camino de fe nos indica que creemos en Dios vivo a pesar de todo. Aquí la fidelidad consiste en sabernos frágiles ante Dios, pero también aprender a confiar en Dios y en la fidelidad a Dios. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Así que oremos hoy para que, Señor, mantengamos esa fidelidad a tu voluntad y los llamados que nos haces para creerte y servirte, aún en medio de la angustia que a veces vivimos. Así que oramos. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Que esa palabra, Señor, nos inspire, Señor, a acercarnos a ti en medio de las dificultades que podemos tener, en medio de los dolores, Señor, en medio de algunas tristezas que a veces tenemos, Señor. Tú nos levantes, Señor, como los águilas, Señor, y podamos sentir, Señor, que nuestra fe viva, Señor, que nuestra fe nos refresca, Señor, que nos transforma, Señor, y que podamos vencer gigantes en medio de todas las circunstancias. En nombre de Jesús te pedimos todo. Amén.
Dios me lo bendiga, Dios me los acompañe, manténgase con mucho cuidado, ¿verdad? En oración. Y si usted cree que esto puede ayudar a una persona que usted conoce, dale share y es una manera de evangelizar en medio del COVID. Dios me los acompañe.